Hola a todos, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes aquí en La Oposición. Hoy vamos a tener una plática muy interesante sobre lo que está pasando en México con la senadora Mely Romero, senadora por Colima. Bienvenida, senadora. Muchísimas gracias, Jorge, a todas y a todos quienes nos ven. Encantada de estar aquí. Qué gusto que venga, sobre todo en este momento en el que quienes nos ven están preocupados por un tema específico, organismos autónomos. Hemos escuchado mucho ruido al respecto, pero ayúdenos a entender qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Que este gobierno actual, y bueno, desde el sexenio pasado, pero este nuevo régimen, vamos a decir, de gobierno que tenemos en México, quiere desaparecer los organismos autónomos. ¿Qué son los organismos autónomos? Son estos organismos independientes del gobierno, por eso son autónomos, independientes del gobierno hasta cierto punto, que ayudan a garantizar los derechos de las personas. Y eso es lo grave de la situación. Quieren desaparecer todo aquello que nos ayuda a las y los ciudadanos a que vivamos en plenitud, que tengamos nuestros derechos garantizados. Derecho a la información, derecho a la educación, derecho a las tecnologías de información y más. Entonces, sí es grave lo que está pasando, es una de las preocupaciones más señaladas desde la campaña pasada. Muchos ciudadanos, ciudadanas nos expresaban su preocupación y bueno, hoy lamentablemente es una realidad. Pero a veces pareciera que un organismo autónomo es algo muy lejano al ciudadano, Ujú. pero es todo lo contrario. Es lo que puede garantizar que si yo tengo una duda de cómo los recursos se están aplicando, Exacto. pueda yo tener esa información, ¿no? Como el caso del INAI. Exacto, el INAI es el más palpable para la ciudadanía, porque el INAI es el de acceso a la información, es el que nos permite justo eso. Si quiero saber cuánto ganan los funcionarios, si quiero saber cuánto se gasta del presupuesto Que y es en qué se dinero de gasta, que los es dinero de ciudadanos, sí. nosotros. En Colima, fíjate, hubo pues la verdad, todo un momento complicado para el gobierno en turno, un escándalo, vaya, porque vía el Instituto de Acceso a la Información se obtuvo información para saber que el gobierno estatal entrante, a meses de haber entrado, se había incrementado los sueldos a los funcionarios de primer nivel dramáticamente, Que si hasta no fuera por un organismo 30%, autónomo, que no lo no lo sabríamos. sabríamos, exactamente, cuando las promesas y promesas que se hacen por muchos candidatos son que no van a incrementarse sueldos, que al contrario los van a reducir, y no sabemos si lo cumplen o no si no tuviésemos este Instituto de Acceso a la Información. Déjeme entender mejor. Desaparecer un organismo autónomo como el INAI o los demás significa darle opacidad total a este gobierno. Opacidad total. Y además de opacidad, porque no transparentarían información, sería convertir al gobierno en juez y parte. Autónomos, decíamos, son hasta cierto punto independientes del gobierno porque justo hacen eso, revisar acciones del gobierno, revisar acciones de la autoridad. Y si no hay nadie que revise, que eso es lo que quiere este gobierno, que nadie lo revise. Entonces, pues es juez y parte. Eso es lo que están queriendo hacer. En materia de información, les decía de telecomunicaciones, ustedes saben, y con un gobierno priista se impulsó la reforma a telecomunicaciones Claro. que nos ayudó a abaratar el costo del internet, a abaratar el costo de los celulares, de la telefonía celular. Entonces se hizo mucho más accesible esta tecnología y el Instituto de Telecomunicaciones es precisamente el que nos ayuda también a regular, inclusive pues que no haya competencia desleal, que los precios se mantengan. Quieren desaparecer este instituto y ahora inclusive se propuso en una reciente reforma que el gobierno sea el proveedor del Internet, como lo somos pues o lo éramos en su totalidad del petróleo y lo somos de la energía eléctrica. Entonces, ¿qué significa eso? Que el gobierno quiere controlar la información, quieren controlar los servicios que le quieren brindar a la población, quieren controlar el presupuesto y quieren que nadie sepa cuánto se gasta ni cómo se gasta porque no habrá transparencia ni quién solicite información. O sea, el gobierno se la quiere cantar, se la quiere bailar y se lo quiere robar. Exactamente, Entonces, así aquí está. el tema es que muchas veces las personas que nos ven no conocen cuál es el trabajo de un Exacto. senador, de un diputado, y creen que es nada más levantar la mano y es mucho más que eso. ¿Cuál Sí. es el trabajo que está haciendo el PRI ahora? El trabajo que estamos haciendo como oposición es muy importante. Entonces, primero es evidenciar este tipo de acciones. Cada que quieren promover una reforma que nos daña a México, necesitamos señalar, evidenciar y decirle a la población de qué se trata el daño que nos van a causar. Porque tú lo decías, muchas de estas reformas, pues la ciudadanía dice, bueno, a mí que desaparezca el Instituto de Hidrocarburos, ¿verdad? Bueno, ese Instituto de Hidrocarburos, o la Comisión, perdón, Reguladora de Hidrocarburos, es precisamente la que
trata el tema de la gasolina, los precios de gasolina, importaciones y vigila y revisa para que no haya situaciones irregulares. Entonces, ¿te va a impactar? Claro que te va a impactar, porque al final va a impactar en el precio de la gasolina, en la accesibilidad de la gasolina. ¿Se acuerdan al inicio del sexenio pasado que hubo desabasto de gasolina? Totalmente. Porque el gobierno no hizo lo que tenía que hacer porque creen que ellos solitos pueden y que no ocupan este tipo de comisiones u organismos. Entonces, sí nos afecta. Y en el PRI, en los senadores y senadoras estamos para defender lo que es para bien de México. Lo vamos a hacer una y otra vez con nuestro presidente Alito, que de verdad mis respetos porque es el primero que defiende a México y él lo ha dicho, a costa de su persona, porque lo intimidan, lo amenazan, bueno, ahora lo quieren desaforar. Y él nos dice, si la democracia tiene que pasar por mí, no importa, yo estoy firme por México. Eso es así de grave está la situación en nuestro país, que amenacen a las personas, a los senadores, los han amenazado, si no quieres que te meta a la cárcel, entonces vota con Morena. Y por eso muchos se han ido a Morena, no porque sean su convicción y más, sino porque saben que tienen cola que les pisen. Entonces, así de grave está la situación y en el PRI tenemos que mantenernos firmes. Senadora, preguntarle ya un poco más personal esto. ¿Cómo es ser oposición ante un gobierno que ha utilizado todo lo nefasto de este país para poder atacar a quienes se atreven a pensar distinto y a defender al pueblo de México? Es frustrante, la verdad, es frustrante y es desesperante. Yo salgo literalmente muchas veces de las sesiones con el estómago revuelto porque es frustrante escuchar sus mentiras y cómo se autoengañan. Fíjate, en una reforma reciente, uno de los compañeros de oposición le preguntó a un senador de Morena, le dijo, oye, para nombrar a la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Que fue terrible, sí, inaceptable. sí. Le dice el senador al de Morena, oye, ¿cómo defiendes a quien nunca defendió a los niños con cáncer, a los familiares de los niños que perdieron la vida porque el gobierno no fue capaz de darles un tratamiento? Y esta señora tenía la oportunidad de exigirle al gobierno que cumpliera y la señora se puso del lado del gobierno. Fue cómplice. Fue cómplice. Y ahora la quieren reelegir siendo, bueno, Sí, no, ya la reeligieron siendo la peor evaluada. Exacto. Entonces le decía al senador, ¿cómo defiendes a esta señora? Y el senador de Morena, ¿sabes qué? En lugar de asumir y hasta decir, bueno, que habría oportunidad mejor, etcétera, lo que fuera, se remonta hace 50 años a posibles errores que hubo en el pasado porque no aceptan lo que está haciendo ellos en este momento y son capaces de autoengañarse remontándose hace 50 años para justificar sus terribles acciones. Eso es lo que vivimos en el Senado. Y sabes, yo te voy a decir muchas veces a mí en mi estado, en la calle, me dicen, Meli, pero pues ustedes, ¿qué pueden hacer realmente? Si ellos son mayoría, sí son mayoría, pero ¿qué podemos hacer nosotros? No dejar de alzar la voz y no dejar de señalar, porque toda la población que nos escuche va a ir dándose cuenta que nosotros lo único que decimos es la verdad. Y que hoy son mayoría gracias a que robaron senadores, Sí, convencieron, compraron, claro, pero no porque el pueblo de México lo haya decidido. Esa es otra de sus mentiras. Claro. Sí, porque los amenazaron, te digo, porque les dijeron, si no votas con Morena, te vamos a mandar a la cárcel, eso es literal. Entonces, no es que el pueblo votó por una mayoría de Morena, no, es que ellos se la robaron y por eso están haciendo lo que quieren y por eso quieren apoderarse, reitero, de todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir insistiendo con la verdad, porque la verdad es la que va a prevalecer por encima de sus mentiras. Y eso es nuestro papel en el Senado. Senadora, yo estoy seguro que en Colima la gente en la calle te detiene y te dice, por favor, sigan trabajando y luchando por México. Sí. Una anécdota que tengas precisamente de esa parte. Sí, mucho me lo dicen en mis redes sociales también, de verdad, y en la calle, nada menos en el aeropuerto, hace 8 días prácticamente también, una conocida, una señora de ahí de Colima también, yo estaba pues distraída, no sé, y ella llegó y me dijo, gracias por lo que estás haciendo, porque no me lo esperaba de ella, no me lo esperaba en ese momento, gracias por lo que estás haciendo, porque estás luchando, y así si voy a algún lugar público, a alguna plaza, algún restaurante o algún espacio en donde sea, siempre hay alguien que me comenta y siempre hay alguien que valora lo que la oposición estamos haciendo por defender a México, y eso yo lo agradezco infinitamente porque, les digo, no crean, sí, a veces uno se desanima, pero cuando escuchas eso, entonces dices, no, tengo que seguir luchando, tengo que seguir alzando la voz por México.
Sí, al final de cuentas México es más grande que un gobierno autoritario Sí, y este es un llamado precisamente para el 2027. Lo que viene no va a ser fácil y seguramente lo saben en el Senado, sí. pero lo más importante es que en el legislativo en el 27 se defina no una mayoría para el gobierno, sino una mayoría para la gente que quiere un México bien. Senadora, agradecerte que nos acompañes. Si tienes un mensaje que quieras darle a quienes nos ven, al Prismo, a Colima, es tu momento. Sí, yo estoy convencida de que somos mayoría los que no estamos de acuerdo con este gobierno, con estas acciones. Somos mayoría. El problema es que a la hora de la elección votamos diferenciado o no, hay quien no va a votar. Entonces, justo eso es lo que queremos, desde la oposición alzar la voz para insistir que sí tenemos que estar pues atentos y en el 27 tomar la mejor decisión para cambiar la situación. Senadora, muchas gracias por Muchas acompañarnos. Un gracias. gusto tenerte aquí y ojalá nos acompañen más seguido porque quienes nos ven están muy interesados en el trabajo del PRI, tanto en el Gracias. Senado como en la Cámara de Sí, Diputados. excelente, gracias, encantada de volver. Muchas Gracias. gracias a todos. Esto es La Oposición y seguimos platicando con todo el priismo que está trabajando para defender a México.